Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos por este medio compartiendo lecciones en la epístola de Santiago. Dice la Escritura en el capítulo 1 y el verso 12: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recuerde que es el débil el que soporta. Aquellos que son de humilde condición, según el versículo 9 del capítulo 1, y claman a Dios. Estos son los que soportan con la sabiduría y el poder que Dios les otorga. El débil es aquel que aguanta la prueba. El apóstol Pablo declara en 2 de Corintios capítulo 12 y el verso 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como premio por soportar mediante la capacidad que Dios da, aquel recibirá la corona de vida. Apocalipsis 2:10. Jesús dijo a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu pobreza, pero tú eres rico. Sí, la verdadera riqueza de este grupo está escondida, pero la corona de vida le es prometida por su sufrimiento. Fíjese a quiénes le fue prometida. ¿Será que a los que han hecho obras grandes o milagros o algunos hechos filantrópicos? No, sino a los que sufren o soportan las aflicciones por amor del Señor y su verdad, y muy especialmente por vencer todo. Versículos 13 y 14, dice allí la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí encontramos la fuente de la tentación. Vea dónde está esta fuente. No podemos culpar a Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni tienta Él a sus criaturas. Por causa que aún tenemos un cuerpo pecaminoso, los malos deseos y egoísmo brotan de dentro nuestro. Ellos pueden aparentarse rectos y sabios, pero sus frutos muestran lo contrario. Eso llega a ser la madre de los pecados. El número de inordenados deseos religiosos en la Escritura es llamada legión, y crímenes religiosos son su progenie. No es de maravillar que la muerte espiritual ande en todos los lugares, pues el Espíritu Santo no limita estos dichos de Santiago al comportamiento carnal común. Dice la Escritura: no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Versículo 17. Hay actos dadivosos, pero no son del Padre. Muchos dones son conferidos, pero no proceden de Dios. De aquí ellos son imperfectos y no son buenos. Las tentaciones más sutiles son muchas veces actos piadosos ofrecidos sin reserva. Este es el método efectivo de Satanás. Actualmente lo hace para impedir que los hombres alcancen la verdad. Por eso Santiago exclama: no erréis. El diablo está impulsando a la gente a ser muy liberal con su dinero y con su literatura destructiva. Dice Primera de Pedro capítulo 5 y el verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hoy hay muchas luces falsas en la cristiandad. Hoy en día hay verdaderos luminares escriturales que son nacidos de Dios, el Padre de las luces. Pues los santos resplandecen como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Las luces falsas son variables, girando según la ocasión, produciendo el color conducente a su propósito. Son como el camaleón. Los luminares divinamente establecidos son como Dios mismo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 18 declara: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Los tratos soberanos de Dios para con los hombres son pasados por alto continuamente. La gente piensa que busca al Señor cuando Él es el que viene a auxiliarle. Ellos no saben que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Es decir, Dios es el que busca primero. Noé halló gracia con Dios, no porque era mejor que otros hombres, sino porque Dios le mostró gracia. Abraham fue soberanamente escogido por Dios y llamado de su idolatría para un propósito especial.
Israel estuvo en su mente antes de que esta nación existiese. Leamos con atención en el capítulo 32, versículos 7 al 14 del libro de Deuteronomio, y lea especialmente el versículo 8 en particular. De aquí Santiago escribe: Él de su voluntad nos hizo nacer. El nacimiento natural es según la voluntad del hombre. Sin embargo, lo sobrenatural no es por voluntad de varón, sino de Dios. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 13. Gracias a Dios, que es por la palabra de verdad que el cristiano es renacido. El Espíritu Santo es el poder del nuevo nacimiento. La palabra es el instrumento del nuevo nacimiento. Y el Calvario es la provisión para el nuevo nacimiento. Porque es la voluntad de Dios salvar a todo aquel que en él cree. Capítulo 3, verso 16 del Evangelio de Juan. Dispensacionalmente hablando, dice la Escritura: Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Jeremías capítulo 2, verso 3. Es decir, el primer producto de la redención, y aquellos salvados de los gentiles serán los frutos postreros o últimos frutos. Al judío primeramente y también al griego. Es el orden divino que nos da Pablo en la carta a los Romanos capítulo 2, verso 9 y 10. La poderosa ola pentecostal pasó primeramente sobre Israel en los Hechos 2 y luego a los gentiles. Hechos capítulo 10, allí en la casa de Cornelio. Sin embargo, aquellos de Israel quienes compartirán el arrebatamiento serán la última compañía vista en la cena de las bodas. Compare Apocalipsis capítulo 14, 4 con Mateo 25, 10. Declara Apocalipsis 14, 4: Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y también leemos en Mateo capítulo 25 y el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Jesús también declaró que los primeros, o sea, Israel, serán postreros, y los postreros, a saber, la iglesia, serán primeros. Mateo 20, 16. Porque Israel como una nación rechazó a Cristo y al Espíritu Santo, y así fueron desgajados, y los gentiles injertados. Pero Dios les injertará otra vez en los días finales de esta edad. Verso 19 declara: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por medio de la soberana gracia hay maravillosa liberación de tentación y hay gran recompensa. Las siguientes exhortaciones son sumamente convenientes. Los hombres deben estar prestos para escuchar la palabra de Dios de gracia y recibirla con mansedumbre, pues sólo aquella palabra puede salvar el alma. Permita que la lengua sea usada para la gloria de Dios y que la conducta sea como conviene al hombre justo. Tampoco se debe recibir la palabra como una simple teoría. Muchos escuchan la palabra y son convencidos de su mal, viéndose a sí mismo en el espejo de Dios, pero en la práctica le dan la espalda para seguir viviendo en la carne. Y no hay bendición para los tales. Dice la Escritura en el verso 25: Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Entiende usted cómo Santiago pone énfasis de la importancia de la palabra de Dios? Pues su palabra de gracia es aquella perfecta ley de la libertad. Es el espejo mirando el cual nos da una visión clara y completa de la vieja creación y de la cual desviamos para siempre. Por otro lado, por mirar fijamente al mismo espejo divino, contemplamos al Cristo conforme a quien somos asemejado y vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3 y el verso 18. Aquella perfecta ley hace un pueblo perfecto. La gloriosa imagen, Cristo, hace a un pueblo glorioso. Los creyentes, después de pararse un tiempo delante del espejo de Dios,
son tan atraídos por la bondadosa y gloriosa persona que lo retrata que se sientan delante de él para siempre. Esta es la manera eficaz para prestar atención a las exhortaciones que Santiago prescribe. Así nos saturamos de aquella vida perfecta que vivió y caminó una vez en la tierra. Que Dios les bendiga ricamente.